Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Doy muchas gracias a Dios por estar de nuevo delante de ustedes, compartiendo el mensaje. Antes de comenzar, hermanos, quisiera pedir amablemente, si es posible, a mi hermano Enrique Díaz que nos pueda dirigir en una oración previa al mensaje, por favor. Todos unidos haremos, hermanos, para tener en las manos al siervo del Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Padre bendito, bueno eres, Señor, por permitirnos, Señor, la gran misericordia de estar aquí, Señor, en tu casa, para alabarte, Señor, para adorarte, para bendecir de tu nombre, Señor, y para darte lo que a ti te corresponde, Señor, por derecho. La gloria, Padre bendito, pero también para escuchar tu palabra, Señor, para oír tu voz, Señor, tan importante en nuestras vidas, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, y a tu siervo, Señor, de tu Espíritu, para que pueda hablar, Señor, de parte tuya, el mensaje que necesitamos a nuestra vida y a nuestro corazón. Y danos a nosotros entendimiento, Señor, para ponerlo por obras, para meditar en la semana, Señor, en tu palabra, Padre bendito, y vivir en tus caminos. En todo, porque te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi amado Salvador y mi Rey. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Y voy a compartir una presentación, hermanos. Un momento, por favor. ¿Me podrían indicar, hermanos, si ya se ve bien? Amén. Por favor. Ya se ve bien, hermano. Sí, bien, perfecto, hermanos. Excelente, ok. El tema que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes en este día, hermanos, lo he nombrado, ¿eres tú el Eterno? Es una pregunta muy importante que yo creo que todo cristiano se ha hecho a lo largo de su caminar con Cristo. Y hermanos, los invito a que me acompañen a ver este pasaje. Se encuentra en Lucas 7, capítulo 7, versículos del 18 al 35. Aquí lo tengo por si me quieren acompañar con su vista, hermanos. La palabra del Señor dice así: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: esta nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes?
Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Gloria a Dios, hermanos. Como una breve introducción, la introducción creo que ya nos la dio nuestro amado hermano Verano a los evangelios anteriormente. Gloria a Dios por su vida. El Evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 70 al 80 después de Cristo, probablemente en Grecia. Y particularmente el capítulo a tratar, que es el capítulo 7 de Lucas, se divide en 4 partes, hermano. El siervo de un centurión es sanado, que abarca del versículo 1 al 10. Jesús resucita a un niño de entre los muertos, que es del versículo 11 al 17. Jesús y Juan el Bautista, que es del versículo 18 al 35. Y Jesús perdona a una mujer pecadora, del versículo 36 al 50. Para fines de este mensaje, hermanos, y nosotros nos vamos a ubicar en los versículos 18 al 35, que a su vez tiene otras 4 divisiones. Les menciono 4 divisiones, hermanos, porque muchos de los autores que han estudiado este pasaje solamente mencionan la respuesta de Jesús a Juan, el testimonio de Jesús sobre Juan y el rechazo hacia Juan y a Jesús. Pero en mi punto de vista, hermanos, para que haya una respuesta tuvo que haber una pregunta. Entonces, por eso yo adicioné uno más. Y como parte de la introducción, hermanos, bueno, a mí siempre me gusta hacer un poco didáctico el mensaje, hermanos. El ministerio de Juan el Bautista es muy importante, ya que nos señala una época de transición. Digamos que es una parte intermedia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como si se hubiese establecido, hablando en términos de ingeniería, una conexión de redes, un cable aquí y un cable acá, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo describía como el más grande e ilustre de todos los profetas en el versículo 28 y 29 de nuestro pasaje. Pero a pesar de todos estos elogios, hermanos, por parte de nuestro Señor Jesucristo, Juan se encontraba en la cárcel de Maqueronte, una cárcel que se encuentra ubicada en el pueblo jordano de Mucawir, cerca del Mar Muerto, sobre las montañas de Moab, un lugar bastante inhóspito por el clima extremoso hasta de 56 grados, hermanos. Y todo esto fue por verle hacer su pecado, hacerle ver su pecado a Herodes, y en medio de esta prueba está viviendo un sinnúmero de dudas y preguntas que llegaron a su mente. Estas imágenes que les pongo en esta parte, hermanos, ya hace algunos ayeres, por ahí de 2015, Dios me permitió en su gracia que me enviaran a Beersheba, a un entrenamiento, y las personas que nos llevaron a ese entrenamiento nos llevaron a conocer todas estas partes. Esto que ven a la izquierda es el área donde está la cárcel de Maqueronte, que yo ni siquiera sabía, hermanos, la verdad es que mi hebreo no es muy bueno y los letreros estaban en hebreo. Y de este lado, hermanos, podemos ver lo que es parte del Mar Muerto. Las concentraciones de sal, sube un vapor asfixiante, hermanos. En esta parte, si pueden ver, digamos, un puntito como negro, ahí comenzó, de la temperatura tan alta, la cámara de mi teléfono comenzó a fallar, prácticamente se quedó inservible. ¿A qué voy con esto, hermanos? Juan estaba en unas condiciones totalmente inhóspitas. Estaba en medio de una cárcel con vapores de sal, estaba agachado, una cárcel muy pequeña, y ya comenzaba a dudar, ya comenzaba a claudicar en lo que es su ministerio. Y de aquí, hermanos, comienza nuestro tema, que es la pregunta de Juan a Jesús, que abarca de los versículos 18 al 20.
El pasaje dice así, hermanos. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Al leer este pasaje, hermanos, que es bastante conocido y bastante predicado, yo pude notar una tristeza y desesperación en Juan el Bautista, siendo que aún él había recibido instrucciones específicas en relación a su ministerio y también había recibido las características de aquel que había de venir. Acompáñenme a ver Juan, libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, hermanos. La palabra de Dios dice así, hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Noten la temporalidad, hermanos. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Recordando, hermanos, el inicio del ministerio de Juan el Bautista, en este pasaje nos menciona que él cuando lo vio, digamos que a primera vista, él lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además de esto, como les mencionaba previamente, el que lo envió a bautizar, es decir, Dios mismo, él le dio las instrucciones, le dijo que sobre quien viera descender el Espíritu Santo y que éste permanece sobre él, ese es el que bautizaba con el mismo Espíritu Santo. Y por este mismo hecho, él daba testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, ya lo había vivido antes. La palabra que recibió Juan fue recibida ¿de dónde? De lo alto, hermanos, con la finalidad de que se cumplieran todas las profecías que habían sido dichas de él, de Juan, por ejemplo, Isaías 43, voz del que clama en el desierto, como de Jesús mismo, hermanos. Sin embargo, en medio de la aflicción, incluso él dudó de esta palabra divina que había recibido y sintió la necesidad de cerciorarse de su veracidad. Por ello fue que envió a los 2 discípulos a confirmar esto. Esto es como se vería el pasaje, el versículo Lucas 7:19. Y aquí nos muestra la pregunta de Juan a Jesús y se lee de la siguiente forma, hermanos. Y habiendo llamado hacia sí 2 a algunos de los aprendedores de él, Juan envió hacia él, Señor, diciendo, ¿tú estás siendo el viniendo o a otro esperemos expectantes? A nuestro modo de ver o nuestras traducciones de las Biblias parecería que no tiene nada de sentido, pero hermanos, si nos ponemos a escudriñar y a revisar las palabras clave de este pasaje, yo pude encontrar el verbo erjómenos, que viene del griego erjomai. De hecho, esta palabra lo que significa es venir o ir, pero tiene una gran variedad de aplicaciones y literal, tanto literal como figuradamente. Según Boltman y Black, gracias a Dios por mi hermano Noé, que me pasó un comentario muy bueno de esta parte de la palabra, nos menciona que el participio erjómenos puede equivaler a una expresión aramea atemporal y por tanto tener un significado futuro. Lo interesante del tema, hermanos, es que la frase que están mencionando respecto a que si eres tú el que habría de venir o esperamos a otro, puede ser
que Juan le está preguntando como tal en ese momento a Jesús, que sí es el que habría de venir exactamente después de él, pero también puede tener una aplicación hacia un futuro. Y pude notar algo interesante, hermanos, que a partir de esta premisa del comentario de Bultmann, en la que expresa que es un verbo atemporal, me sorprendió mucho, hermanos, porque en realidad lo que le está preguntando Juan a Jesús era algo con un sentido totalmente diferente. Lo digo por lo siguiente, hermanos. Investigando también en el lado del diccionario Strong, podemos encontrar que la referencia al verbo erjómenos también nos dice que en griego es una modalidad presente, participio y continuo. Y lo más extraordinario, hermanos, es que este verbo erjómenos en Apocalipsis 1:8 también está de una manera combinada o conjugada de la siguiente forma. En el segundo párrafo que dice el está haciendo y el estaba haciendo y el viniendo y el todopoderoso, es en griego hoon kai ho gen kai ho erjómenos, que es la frase que quiere decir el que es, el que era y el que había de venir, que es como se le menciona a Cristo. Prácticamente le está diciendo que el que siempre ha sido, es decir, ¿eres tú el eterno? Esa fue la verdadera pregunta de Juan a Jesús. ¿Eres tú el eterno? ¿Eres tú Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dudado de lo que dice la palabra de Dios o de que su presencia está en nuestras vidas? Y queremos asegurarnos de que todas y cada una de las promesas y todas y cada una de las palabras que están escritas son ciertas. Creo que a todos nos ha pasado, hermanos, lo hemos vivido, pero el problema no es dudar, somos humanos. Yo tengo una frase que siempre le digo a mi hermano Pastor David, soy humano, hermanos, y a veces mi humanidad me traiciona. Pero el problema no está en ser humano, el problema no está en dudar. El problema verdaderamente consiste, hermanos, en que querramos que Dios nos conteste conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a su voluntad. ¿Por qué les digo esto, hermanos? En el comentario de Bultmann y Black plantean una cuestión, hermanos. Juan mandó preguntar esto porque él no sabía qué función iba a desempeñar el que habría de venir. Juan esperaba que el Mesías, a quien él le había preparado el camino, salvaría a Israel, pero quizás él estaba esperando que lo salvara de una forma política, con armas carnales, quizás con un ejército con el que podrían derrocar a los romanos, y por qué no, incluso liberarlo de la cárcel, que era su aflicción. Pero hermanos, este no era el propósito de Dios ni para su vida, ni para el ministerio de Jesús. Dios siempre actúa conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Ya tenemos formulada la pregunta que hizo Juan, hermanos. Ahora vamos a la respuesta. ¿Qué le respondió Jesús a Juan? Es muy interesante, hermanos, en Lucas 7, 21 al 23, poder notar que Dios siempre nos muestra su voluntad de una manera muy misericordiosa. Él nos responde con un amor tan grande que supera a nuestra necedad. Acompáñenme a ver lo que dice Lucas 7, versículos del 21 al 23. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Aquí vemos cómo de una manera amorosa, pero firme, Jesús les contesta a los discípulos de Juan. Creo que más con hechos que con palabras. Y también hay un hecho bastante curioso, bastante significativo en este pasaje, hermanos, porque mientras él mandaba la respuesta, mientras él les contestaba, los hizo esperar a ver los milagros. Es decir, los mantuvo quietos mientras les llegaba la respuesta. ¿Les suena el mensaje? Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Stephanie, que hasta este momento sigue dando frutos el mensaje que nos compartió. Cuando Jesús da su respuesta, es muy importante notar, hermanos, que él hace referencia hacia dos pasajes muy importantes. Siempre la respuesta de nuestro Señor Jesucristo está basada en las Escrituras. El primero de los pasajes en los que Jesús da su respuesta es Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y el segundo pasaje con el que menciona la respuesta es Isaías 33, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Con esto, hermanos, Jesús nos muestra que el principal objetivo de su ministerio era cumplir todas las cosas que los profetas habían escrito de él. ¿Por medio de qué? La revelación divina. Y el propósito de la primera venida de él era fungir como Mesías y como Redentor, no venir como el Mesías Rey y Juez. En adición, se los repito, ¿cómo podemos ver la respuesta de nuestro Señor? ¿Con base en qué la dio? Con la palabra de Dios. ¿Conocía Juan lo que decían los profetas acerca del Mesías? Por supuesto que lo conocía, pero él estaba en un tiempo de angustia. Ahora que gracias a Dios estamos tomando este curso de homilética y de hermenéutica, hermanos, tanto mis hermanos ministros exhortadores, que son mis compañeros, y mi hermano nos han llevado a ver que tenemos que ver el contexto de cada pasaje expuesto. ¿Y qué creen, hermanos? Pues no me quedé con las ganas y me fui a leer todo Isaías 35. Y fíjense lo interesante que acabo de un versículo antes. En el versículo 4 podemos encontrar esto. La palabra de Dios dice así: decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo estaba Juan en la cárcel, hermanos? Apocado de corazón. ¿Qué es apocado? Decimos en México, valga la expresión, estaba bajoneado, estaba triste de espíritu, estaba muy contristado. En este versículo, ¿había un mensaje de ánimo? Claro, dice, esforzaos y no temáis. De nuevo, hermanos, como pregunta número 3, ¿quién era el que iba a venir a salvarnos? Dios mismo. Y entonces, ahora sí, en el versículo 5 y 6, se verían todos esos milagros que Jesús, Dios mismo, hizo. Entonces, ¿cuál era la respuesta a la pregunta de Juan? ¿Quién era Jesús? Y esto que se menciona en Isaías fue escrito muchísimo antes de que Juan llegara. ¿A qué voy con esto, hermanos? Como lo hemos visto el día de hoy, la verdad es que me sorprendieron todas las cosas que se mencionaron en los testimonios. Vivimos rodeados de milagros, vivimos rodeados de bendiciones, vemos sus maravillas día con día y aún nos seguimos preguntando,
¿Eres tú el Eterno? ¿Estás tú conmigo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no haces más? Hermanos, con el permiso pastoral, hermanos, sé que también no es una muy buena práctica homilética hablar de un testimonio personal durante una exposición, pero ¿cómo podría callar las bondades que Dios ha tenido conmigo, hermanos? En estas semanas de preparación de este mensaje hubo muchísima, pero muchísima adversidad en mi vida. Y al leer este pasaje, Dios me mostró que estoy rodeado de milagros, hermanos. Uno de ellos, muy grande, es mi mamá. Para aquellos que la conocieron, ella ha estado luchando con muchas enfermedades desde que yo nací. Aún todavía sigue luchando contra el cáncer. Eh, pero es un milagro de Dios, hermanos. Las personas que le diagnosticaban 6 meses de vida, sus médicos ya partieron y mi mamá sigue viva. Mi infancia, hermanos, en la divina palabra, pudo ver la misericordia de Dios con nuestro hermano David y lo sigue haciendo. Para los que no conocen a mi esposa, voy a comentar algo, espero no dormir el día de hoy en el sillón. Eh, pero mi esposa tiene un tumor en la cabeza, hermanos. Tiene un tumor en la silla turca. Hay días en los que ella amanece, podemos decir, conectada. Hay días en los que no amanece conectada. Y es un milagro, hermanos, verla sonreír. Es un milagro tenerla a mi lado, poder estudiar la palabra de Dios con ella. Es un milagro para mí, hermanos. Y de aquí surge todavía un milagro más grande, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a tratar a mi esposa en el neurocirujano, la primera cosa que nos dijo el neurocirujano fue, pues está en un área no tan de riesgo este tumor, pero usted no va a poder ser madre. Y nos quedamos, ¿cómo? Sí, usted no va a poder ser mamá ni van a poder tener hijos. Hermanos, ya teníamos a nuestra hija de 5 años y mi hija sigue presente. Mi hija no se iba a lograr y aquí está. Hermanos, les hago esta atenta invitación a que dejemos de dudar porque no nos contesta. Debemos de entender que nos va a contestar, porque nos va a contestar conforme a su palabra, no conforme a lo que nosotros podríamos considerar una forma adecuada de que Él conteste nuestras oraciones para suplir nuestras necesidades. Él no nos va a contestar pidiéndonos que digamos una mentira piadosa para quedar bien o para obtener algo. Él no nos va a contestar para que, solicitándonos que hagamos cosas inadecuadas, o en el caso de que hayamos hecho algo inadecuado, que Él lo prospere. Él no va a contestar así, hermanos. Recordemos, hermanos, que primero haremos lo que Él quiere, y sí, también de la manera que Él quiere, hermanos. Ay, perdón, perdón. Punto número 3, hermanos. El testimonio de Jesús sobre Juan. Este abarca de Lucas 7, versículos 24 al 28. Hermanos, cuando yo leí este pasaje, fue algo maravilloso porque qué privilegio, hermanos, de que el Señor Jesús hablara así de Juan. Acompáñenme a leerlo. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Aquí Jesús está citando esta referencia de Juan en Malaquías 3:1, la tengo aquí, hermanos, que dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El testimonio de Juan el Bautista que dio Jesús, hermanos, ¿qué esperaban a ver? ¿A alguien endeble? ¿A alguien débil? En ninguna manera, hermanos, en ninguna manera. Juan no temió decirle al mismo Herodes que estaba en pecado por tener la mujer de su hermano, y por eso se fue a la cárcel. Y también a los fariseos, hermanos, no les fue muy bien. Les dijo también sus cuantos puntos débiles, hermanos. Entonces, él era una persona recia, era una persona fortalecida. Ahora bien, otro punto del testimonio de Juan el Bautista: Juan vivía de una manera seria y sobria. Él comía miel y langostas, jamás bebió vino, es decir, su vida era un testimonio ejemplar. Asimismo, él no vivía en deleites y no vestía de lino ni tenía vestiduras reales, es decir, nada ostentoso, no usaba Dolce Gabbana, no utilizaba Ralph Lauren, ninguna de esas marcas, solamente vestía piel de camello, hermanos. Y el punto más importante es que Juan era el más grande de los profetas. Bajo el antiguo pacto, Juan fue el más grande de los profetas y Jesús mismo lo reconoció. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Cuál sería el testimonio de un cristiano? ¿Qué es lo que las personas de afuera esperan ver de un cristiano? ¿A alguien débil? ¿A alguien que se ve siempre derrotado? Y no estoy predicando del evangelio de la prosperidad, hermanos, no. Son las características que quizás pudieran notar en nosotros. Las personas de afuera buscan o ven a alguien que no estudia la palabra y que no ora, ¿no? A alguien que se comporta igual que las costumbres de este mundo, a alguien que no se distingue ni siquiera si es cristiano o si no es cristiano. Salen a ver a alguien que tiene miedo de mostrar o defender su fe delante de los hombres. No, hermanos, esto no es lo que salen a buscar las personas de afuera o no, o que esperan ver de un cristiano. Debemos de estar muy atentos a estos puntos, hermanos. Y la pregunta más importante, hermanos, que yo me hice cuando estaba leyendo este pasaje, no me la responda, solo guárdala en su corazón. Yo se la comparto porque Dios tocó mi vida a través de esta pregunta. ¿Qué testimonio daría Jesús de mí? ¿Qué diría Él de mí aquí y ahora? Muy buena pregunta, hermanos, ¿no creen? Esto es para que lo meditemos en nuestros corazones, hermanos, pero les hago la invitación de que trabajemos en nuestro testimonio para que Jesús, cuando Él nos llame a su presencia o que estemos delante de Él, escuchemos el testimonio más hermoso que Él pudiera decir de nosotros: buen siervo y fiel. El último punto que vamos a revisar, hermanos, es el rechazo hacia Juan y a Jesús. Este lo podemos encontrar en Lucas 7, 29 al 35. Acompáñenme a leerlo, hermanos. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Juan, hermanos, fue criticado, muy criticado, por llevar una vida sobria, entregada, ejemplar. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, él llevó una vida también ejemplar, pero él fue amigo de publicanos, comía con los que los fariseos denominaban pecadores, y de todas maneras lo criticaron. Y de aquí se desprenden dos puntos muy importantes, hermanos. Número uno, hay personas que escuchan el mensaje de salvación y llega a sus corazones, reconocen que necesitan de Jesús y le permiten entrar en sus vidas. Gloria a Dios por esto, hermanos. Y hay otro tipo de personas, hermanos, que es el punto número dos, que hay personas que escuchan y el mensaje no les interesa, y sin importar el modo en el que usted les pueda exponer el mensaje de salvación, ellos jamás van a aceptar. Y debemos seguir orando por todas las personas que no han querido de este mensaje de salvación, para que nuestro Señor los alcance y les dé bendición respecto a la vida eterna, hermanos. En ambos casos debemos de considerar, hermanos, que el que da o el que hace la obra en los corazones es Dios, y que Él dirá el tiempo y la forma en la que Él los alcanzará, hermanos. Hermanos, este mensaje ha sido de gran relevancia, de gran importancia para mi vida, hermanos, porque me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho reflexionar respecto a todas las personas que nos rodean, a las personas que amamos, que diéramos porque cada uno de ellos tuviera a Jesús en su corazón, que diéramos porque se acercaran más allá de lo que ellos pudieran llamar una religión, que nosotros los quisiéramos forzar o los quisiéramos meter en una religión. Que diéramos cada uno de nosotros porque ellos pudieran entender que la relación con Dios no es a mi modo, no es a mi manera, que tiene un orden, y que el resultado de esta vida, de esta relación personal con Jesús, es algo maravilloso, es algo que es de otro mundo, podría decirlo, hermanos. Pero, como lo acabo de exponer, no es en nuestro tiempo, no es en nuestra forma, no es conforme a nuestra voluntad, es conforme a la voluntad del Eterno. Espero, hermanos, que este mensaje haya podido llegar a sus corazones, y que, al igual que a mí, que en mi vida, hermanos, sea una bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.